¿Enfermedades raras? Sí, así es. Bueno, en realidad son enfermedades emergentes, que en una época estaban erradicadas, y el dengue es una enfermedad emergente, igual que la fiebre amarilla, el Zika. Son enfermedades que nos aparecen a nosotros porque justamente usted muy acertadamente está responsabilizando a esto, el cambio climático. Acá hay una tropicalización prácticamente de mitad de la Argentina. Nosotros sabíamos que había dengue en esta época en el norte de Salta, Orán, Tartagal, y se quedaba por ahí, no bajaba hacia el sur del país, y hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Uno ve hoy que estamos con calor intenso. Lamentablemente el dengue es temperatura dependiente, el mosquito necesita de todo lo que nosotros le ofrecemos, la temperatura, el agua que está en las casas, la sombra, ¿verdad? Porque el mosquito se esconde cuando hace mucho calor en los pastos o dentro de la casa, y por supuesto donde alimentarse, que es el humano. Y eso hace un combo, desgraciadamente, que hace que tengamos muchos casos, no solamente en Tucumán, ¿no? En todo el norte, y bueno, yo creo que llegó al conurbano bonaerense también. Sí, ahí ya le voy a pedir a Ariel con estas imágenes que hable también, porque en la provincia de Buenos Aires, primero se hablaba en algún partido perteneciente a La Matanza, en la zona de Morón, casos de dengue y también de chikungunya. Con síntomas parecidos a esta combinación de enfermedades que hoy tenemos en el calendario sanitario de Tucumán. Síntomas parecidos, y hoy vemos que hay una combinación, como usted lo dijo recién, hay una combinación de COVID, que la pandemia no pasó. Hemos tenido la semana pasada hasta 50, 60 casos. ¿Por día? Por día. Ayer, el fin de semana desciende habitualmente, pero ayer hemos tenido menos casos. Pero sigue habiendo, cuando testeamos, hay algunos lugares que podemos llegar hasta 10, 15% de positividad. Hay enfermedades respiratorias comunes. Tenemos que acordarnos que durante 2 años y medio, nos cuidamos mucho con el barbijo, y eso hace que muchas enfermedades no se las haya visto ni padecido. Y hoy, bueno, al sacarnos el barbijo y estar conviviendo y mucho movimiento, bueno, aparecen otras enfermedades bacterianas y virósicas. Bien, y por supuesto el dengue. Bien, quiero ir a un ping-pong de respuesta a las preguntas comunes que hace la gente. Por ejemplo, va una persona, va Juana, ya sea al Hospital Centro de Salud o al Hospital Avellaneda, con síntomas tan parecidos que va con la duda si es una angina viral, si es algún caso de gripe, si es COVID o es dengue. ¿Y qué análisis le hacen? Porque recuerdo que para el COVID era un test que le entregaban el resultado en el acto, después los análisis, el PCR, pero para el dengue, ¿qué tipo de análisis se le practica? Es un análisis de sangre que se busca el antígeno o anticuerpos. Sí. ¿Y qué demora tiene? Y un día, 1 o 2 días, depende de la cantidad de laboratorios de sangre que ingresan al laboratorio de salud pública. Y después hay un test rápido también, que está disponible pero que tiene una sensibilidad menor. Efectivo, es un test como el del COVID. No sé si usted vio el cartuchito, donde uno le pone la sangre y corre la sangre y se puede ver si tiene el antígeno, o sea, el virus, que son los primeros días, y al cabo de 4 o 5 días, un poco más, aparece el anticuerpo, que es IgM. Es el primero que aparece. Entonces, el tercer o cuarto día pueden tener los 2 positivos. Es un poquito menos sensible, pero bueno, es un método. ¿Se han presentado casos, es decir, que tanto de COVID y de dengue en el mismo tiempo? Sí, muy pocos casos, pero nosotros por lo menos tenemos la capacidad por suerte, el dengue no tiene cuadro respiratorio, ¿verdad? Porque eso, cuando una persona consulta por fiebre, habitualmente el dengue produce fiebre más de 38 grados, con mucho dolor de cuerpo, sin ningún cuadro respiratorio. En las vías aéreas altas, digamos. No tiene resfrío, no tiene dolor de garganta, nada. No tiene congestión, nada. No. Puede haber vómitos y diarrea, que también es un síntoma, son síntomas que acompañan al COVID. Ahora, COVID tiene fiebre no tan alta, habitualmente, salvo que esté complicada, una fiebre que es 37,5, habitualmente no más de eso al principio, y tiene un cuadro respiratorio. Entonces nosotros lo que hacemos en nuestras guardias es, viene un paciente así, tiene cuadro respiratorio, un hisopado, un test rápido, y bueno, confirmamos o descartamos que tenga COVID. El fin de semana me tocó compartir con algunos
algunas personas relativamente jóvenes, 50 años, nos decían que habían estado con COVID, pero que los síntomas habían tenido una duración entre 24 y 48 horas, con dolor profundo de garganta, sin altas temperaturas, y que el profesional había manifestado que era un COVID, pero al tener las vacunas, eso había hecho que en lugar de estar 7 días con dolores o con síntomas, tuviera entre 24 y 48 horas. ¿Qué impacto ha tenido la vacuna en este sentido? Total beneficio. Mire, eso es, una persona que tiene una vacuna colocada antes de no más de 4 meses, no más de 6 meses, al ladrón se lo detiene en la puerta. Entra el virus y en la puerta de entrada se lo detiene. Dolor de garganta intenso. El dolor de garganta se produce por el daño del virus, pero sobre todo por la inflamación que provoca nuestras defensas. Ese es COVID, digamos. Eso es COVID. Nuestras defensas, nuestros anticuerpos, nuestro sistema inmunitario lo frena en la puerta. Y al cabo de 24 o 48 horas se paró. Ahora, una persona que tiene una vacuna o no tiene el esquema completo, bueno, ya el virus de la garganta pasa a los pulmones y sabemos lo que pasa. Por eso es que nosotros seguimos recomendando que tengamos el esquema completo, 5 dosis, y si no tiene 5 dosis, que no hayan pasado más de 4 meses de la última vacuna, es fundamental. Y por eso no tenemos nosotros pacientes internados graves con COVID. Bien, no me quiero poner de referencia, pero lo voy a saber explicar, digamos, al televidente. Tengo 5 dosis en lo personal. ¿En este caso me hace falta otro refuerzo o no? Por ahora no, estamos evaluando. Es muy probable que dentro de poco, cuando coloquemos la vacuna antigripal, con la vacuna antigripal coloquemos una sexta dosis. ¿En una sola dosis? No, son por separado. Ah, por separado. No va a venir combinada. No, todavía no. Pero es muy probable que el año que viene ya venga la trivalente, como viene ahora la vacuna antigripal, y junto con la vacuna anticovid. Bien, el mensaje para aquellas personas que tengan una dosis, porque debe haber personas que tienen una sola dosis, personas que tienen 2, personas que tienen 3, personas que tienen 4. ¿Cuál sería el consejo? Que se vayan a vacunar. Sí, absolutamente. Mire, seguramente dentro de poco, ojalá, cambie el tiempo y venga el frío, y ahí es donde aparecen más los cuadros respiratorios. Las personas tienen que estar inmunizadas. Es muy importante. Todavía vemos pacientes o personas que no se han vacunado, que no tienen ninguna dosis. Incluso cuando vamos con nuestros trailers, nosotros tenemos trailers de vacunación. Y en ese caso no es una medida coercitiva, es decir, la persona se puede dar o no se puede dar la vacuna. No, nosotros... Es una decisión personal, digamos. Hay personas que dicen que postergan, ¿verdad? Y de pronto lo ven al tráiler y se vacunan. Habitualmente en esos operativos es cuando la persona decide vacunarse. Y vemos con sorpresa que todavía nunca se vacunó, y hay algunos que nunca se enfermaron tampoco. Esa es la persona que mayor riesgo corre. Nosotros hemos tenido en esta quinta ola que hemos tenido alrededor de 30 personas que fallecieron, lamentablemente personas jóvenes de 50 años, un poco más, que no tenían ninguna dosis de vacuna y que nunca se habían enfermado, se enfermaron y se murieron, lamentablemente. Estamos viendo el pronóstico extendido y no hay lluvia tampoco, un descenso de temperatura, y por allí se dice que este tiempo ayuda a la multiplicación, al crecimiento de los mosquitos. ¿De qué sirve hoy fumigar? ¿Tiene algún efecto hoy que se fumigue? La fumigación es efectiva cuando el mosquito adulto está volando y ese mosquito adulto probablemente haya picado a alguien que tiene dengue. Nosotros cuando fumigamos es alrededor de una persona... A ver, ¿me explica cómo es el tema? A ver, la fumigación tiene efecto sobre el mosquito adulto que está volando. Sí. Solamente. Entonces el mosquito que está escondido en el pasto o que todavía es estado de larva, que seguramente en 24 o 48 horas más va a evolucionar hacia mosquito adulto, ¿dónde es efectivo? ¿Para qué nosotros fumigamos? Cuando una persona es positiva, donde hay lugares, manzanas, donde hay personas que tienen dengue activo, y ese mosquito probablemente lo haya picado. Entonces, de pronto el mosquito está volando, ahí es donde nosotros queremos matarlo al mosquito que está volando, que ha picado a otra persona y que probablemente pique a otro. Ese es el sentido de la fumigación. Fumigar masivamente en lugares donde no hay dengue no tiene sentido. Por supuesto, tiene un efecto de un 30%, pero no es el método más efectivo contra el mosquito. El método más efectivo es buscar los potenciales criaderos, o los criaderos activos, porque nosotros vemos pequeños recipientes con agua, que de pronto el agua llegó al nivel donde están los huevos depositados y
hay cientos y miles de larvas. Doctor, no hemos llegado al techo de los casos, en esta nueva ola de COVID y dengue, todavía no hemos llegado al techo. ¿Usted teme que se sigan dando más casos? Sí, porque hoy ya tenemos, pongamos, porque tenemos que hablar de registro y subregistro. Usted oficialmente en el registro dice hay 6.300 personas que han sido confirmadas con dengue. Ese es un registro. El subregistro podría multiplicarse por cuánto. ¿Se acuerda que cuando hablamos del COVID hay que multiplicar por 4, por 5, por 6? En el caso del dengue, esto es un subregistro. ¿Cuántos casos cree que puede haber hoy? Mire, nosotros con COVID, por la positividad de los estudios que hacíamos, nosotros podíamos multiplicar por 2, por 3. Con dengue, especialmente por la metodología que usamos, nosotros vamos casa por casa. Se acerca mucho a la realidad. O sea, no subregistro, sino un estimado sería. Sí. Nosotros calculamos que hay personas que por supuesto no consultan, que forman parte de una familia y dicen, bueno, yo lo que tengo que hacer es tomar paracetamol y esperar. Yo calculo que serán unos 1.000 más, pero no el doble o el triple como pensábamos con COVID. Sí. Porque nosotros estamos yendo casa por casa, estamos registrando los positivos por laboratorio y los por nexo también. O sea, si hay una familia en una casa donde hay una persona que tiene positivo por laboratorio y sus familiares, 4 o 5, están con síntomas, los registramos con la ficha porque los seguimos. Y lo más importante en realidad no es tanto el laboratorio, la confirmación por laboratorio, sino seguirlos con un laboratorio para ver cómo están sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos y plaquetas. Más allá de la discusión médica que se dio si ivermectina sí, ivermectina no, contra COVID se aplicaba ese medicamento, esa droga. Ahora con el dengue, ¿cuál es el tratamiento? Porque usted dijo recién un paracetamol, vamos a decir nombre comercial, ¿es Tafirol y reposo? Sí, cualquier Tafirol, cualquier paracetamol del nombre comercial que sea, nosotros tenemos en la farmacia oficial, lo fabricamos, reposo y mucho líquido. ¿Por qué? Porque la gente tiene la costumbre de ir a la farmacia y pedir paracetamol o ibuprofeno, pero no saben para qué se aplica. Sí. ¿El ibuprofeno es recomendable o no? En este caso no. ¿Pero para qué no es recomendable? ¿Para el dengue o para COVID o para gripe? Para el dengue. O sea, para el dengue especialmente, ahora, si yo no tengo diagnóstico, supongamos que yo tengo un cuadro febril y no me han diagnosticado si es COVID o dengue. Preferentemente tomar paracetamol, porque una de las complicaciones más frecuentes del dengue es un deterioro de la coagulación. Hay disminución de las plaquetas y si uno toma ibuprofeno, diclofenac, aspirina, incluso dipirona, puede actuar sobre la coagulación, aumentando el daño que hizo ya el dengue y tener un problema de coagulación y de hemorragia. Usted está diciendo autoconsumir sin la prescripción médica, por ejemplo, la Novalgina. Sí, no conviene. No conviene porque además... ¿Y cómo baja la temperatura? Con paracetamol, que por ahí de algunas personas dicen parece que estoy tomando placebo, no es suficiente y es verdad. Uno toma un paracetamol o 2 y sigue la fiebre o baja la fiebre y vuelve. Bueno, ahí paños fríos, ducha tibia, agua fría en la cabeza. La cabeza es muy importante que no tenga más de 38, 39, porque el cerebro no soporta temperaturas por encima de 39 grados, puede comenzar con convulsiones. Y eso en un chico y en un grande también corre. No conviene en un niño bajar la temperatura con agua fría. Sí. No, la agua tibia, un poquito por debajo de la temperatura corporal, digamos 35 grados, y con el tiempo que vaya bajando. Y sí la cabeza. En la cabeza sí aplicar frío. Doctor, una consulta que seguramente ayer teníamos algunas de ellas, que tiene que ver con la llegada de las tormentas en el interior. Quiero aprovechar la penetración que tiene Canal 10 en la zona de Estación Arauz, todo lo que es la lonja este por las tormentas que se dieron el jueves a la noche, madrugada del día viernes. Lo que vimos ayer con las tormentas en Catamarca, el desborde de los ríos en la zona sur, la gente dice, por favor, necesitamos que vengan a fumigar. En ese caso, por la llegada de estas aguas, ¿es conveniente fumigar todos los sectores que han sido invadidos por las aguas de las lluvias? Sí, en realidad es ciertamente efectivo, pero estamos hablando del 30%. Lamentablemente ahí como doy vuelta a los cacharros, ¿verdad? Porque estoy en una situación muy complicada. Pero sí, 30% de efectividad. El resto lo tenemos que hacer nosotros en nuestra casa y siempre recordando que el mosquito no vuela más de 100 a 200 metros. Entonces, si yo tengo la posibilidad de mi casa... Pero un solo mosquito puede contagiar a toda una familia. Así es.
En realidad, muy pocas veces hay un solo mosquito, Y ¿no? tiene actuación, parece artista el mosquito, tiene horario de atención, ¿no? Sí. ¿A qué hora actúa? Y a la madrugada y al atardecer, porque justamente ahí baja la temperatura. Cuando hace temperatura muy, muy importante, más de 38 grados, se guarda, se cuida del calor y se va a la sombra. Y ahí es donde se esconde en el pasto. ¿Cómo se puede definir sanitariamente? ¿Es una epidemia? ¿Qué es lo del dengue hoy por la cantidad de casos que tenemos en Tucumán? Es una epidemia porque se salió de la curva habitual. De año a Lo año. recordaba, doctor, los otro día accidentalmente me salió una pregunta y quedé descolocado. Le dije, la verdad, ¿por qué le pregunté esto al doctor? Sí. Cuando usted dijo, vamos a tener 1.500 casos en el año, yo le dije, ¿por día? Y usted me dijo, no, por año. Se desmadró. Sí. Lo que pasa es que la estrategia nuestra, hemos tomado la decisión de ir casa por casa. O sea, si hubiésemos esperado que los pacientes consulten, lo más probable es que hayamos tenido una cantidad así. Pero además hay situaciones que no dependen de nosotros. Hay una gran presión epidemiológica en el norte, en Brasil, en Paraguay, Bolivia, hay muchísimos casos. Yo creo que en el resto del país también. Y la estrategia nuestra de ir a casa por casa es para controlarla. O sea, si no sería como cerrar los ojos y esperar que vengan, y eso no sería lo real, y nosotros seguramente nos equivocaríamos en la estrategia. No vamos a invadir la decisión que es personal, si se quieren vacunar o no se quieren vacunar. Uno es pro vacuna, ya nos dimos la vacuna antigripal, porque ya está en las farmacias como así también en el sector público. Al sector público, ¿para quién es la gratuidad de la vacuna antigripal que es trivalente en el sector público? Uno ha tenido la posibilidad de tener ya la pentavalente, ¿no? Sí. En algunos laboratorios. ¿Para quién es la gratuidad en el sistema público? Mayores, primero, personal de salud, público y privado, mayores de 65 años, niños de 6 meses a 24 meses, eso es obligatorio y es de calendario, gratis, niños de hasta 36 meses, y después toda la población menor de 65 años que tiene alguna enfermedad de base. Estamos hablando de diabetes. No se le puede negar la vacuna. No. ¿Y hay está suficientes? indicada. Hasta ahora, por ahora, estamos vacunando a los niños y al personal de salud. ¿Hay dosis y en este momento en suficientes? los geriátricos. En este momento estamos visitando geriátrico por geriátrico, vacunando a las personas que son más vulnerables. Y muy probablemente, o a fin de semana o la semana que viene, comenzamos con todo el resto de la población, mayores de 65 años primero. Estamos con tiempo porque, por suerte, la vacuna llegó con tiempo, y estamos con calor, y no hay casos casi de gripe, ¿verdad? Entonces, es como que nos da el tiempo para preparar a la población más vulnerable. ¿También hay dosis de neumococo? También. Usted fíjese, con las neumonías que nosotros estudiamos, Sí. no encontramos el neumococo. No apareció en ningún caso, justamente gracias a la vacuna. Perdón, le pido disculpas y también a los familiares de las personas que fallecieron de neumonía bilateral. ¿Cómo están esos casos que por allí ha sido noticia hace 15, 20 días, de pronto pasan al olvido? ¿Hay casos de neumonía bilateral? No aparecieron nuevos casos. Las neumonías bilaterales son parte de un cuadro grave de sepsis, que de pronto, bueno, cuando se dio en un conglomerado de personas que tenían algo en común, de pronto salió, nosotros lo sacamos a la luz, porque no teníamos determinado cuál era el agente etiológico. No hay nuevos casos, nosotros estamos siguiendo atentamente en todos nuestros servicios públicos y privados, y bueno, y en las familias que puede llegar a aparecer, pero no hay nuevos casos. No hubo. Cuando decíamos pro vacuna, uno que trata de hablar permanentemente con especialistas, pediatras, neumonólogos, cardiólogos y todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, nos informan, por ejemplo, la buena noticia que ya se está dando la vacuna, una palabra viejísima, culebrilla, que es un problema que fue agravando en algunos casos. Hoy ya hay vacuna, ya se está aplicando contra la culebrilla. Todavía no hay información, usted va a decir que tal vez por el año no sea efectiva la vacuna contra la bronquiolitis, pero tal vez en los próximos meses ya sea oficial que la vacuna tiene una efectividad cercana al 90%. Sí. Eso todavía no es oficialmente confirmado, no. Está madurando. Está madurando, ojalá Dios quiera que sea para el año que viene. Ya este año no tenemos tiempo, ya la bronquiolitis hay entre 100 a 150 casos semanales. Nunca dejó de estar No la presente. teníamos esa, porque eso se da en mayo. Estamos hablando de marzo. Siempre aparece después de Semana Santa, nosotros tenemos como
Pero cuando hay descenso de temperatura, doctor, cuando sí. vemos la gente que va a amontonarse a ver que atiendan a sus nenes en el hospital niño, no sé. Pero estamos hablando de marzo ya, ¿y cuántos casos semanales? Son 100 a 150, ¿qué es lo...? Habitualmente está alrededor de 100 semanales, no se va nunca. Pero la diferencia en este año es que el virus sincitial respiratorio siguió estando presente. Eso es lo que el virus desaparece habitualmente en noviembre, diciembre, ya no aparece más en nuestros testeos. Nosotros tenemos unidades centinelas en todas las internaciones y cada 5 a 10 pacientes, depende del momento. Pero este año fue la excepción, ¿no desapareció? No se fue. Yo creo que hay más susceptibles. El año 2020 y 2021 no apareció este virus. El uso del barbijo y los cuidados que teníamos hizo que mucha gente no se enferme y hoy somos más susceptibles. El encierro de más de 2 años, doctor, hizo que las personas tengan un impacto emocional y por ende baja de las defensas. Todo esto que estamos viendo puede ser producto también del estrés, baja de defensa. Sí, bueno, las restricciones y los cuidados hizo que mucha gente sobreviva. Eso hay que tenerlo en cuenta, no fue en vano. Muchas personas, gracias a esos cuidados que tuvimos hasta que llegó la vacuna, se salvaron la vida. Muchos de nosotros. Pero otros quedaron con enfermedades silenciosas. Sí, hay muchas otras personas que se han descuidado en los controles de las enfermedades crónicas. Hay mucho impacto en lo emocional. ¿Quién no perdió un amigo? ¿Quién no perdió un familiar? E incluso de haber quedado encerrado sin poder hacer la vida normal. Eso tuvo impacto, seguramente. Y hoy estamos más vulnerables para todo. Como que estamos más reactivos también. Uno ve la sociedad también un poco más violenta, quizás con menos empatía hacia el otro. Yo creo que de esto tenemos que salir. Todos rogábamos que salgamos mejor. Sí. Parece que no, lamentablemente. Bueno, lo que pasa es que también en una sociedad que está acéfala prácticamente referente, ¿no? Eso también que nos guía hacia dónde tenemos que ir. Pero tenemos que buscar cerca nuestro. A veces referente de nuestro propio padre, un maestro. Yo creo que tenemos que buscar modelos cercanos. Hay héroes cercanos que son anónimos. Uno siempre un enfermo optimista. Alguien por ahí va a decir, ¿qué va a ser referente si es el hijo del carpintero? O vive a la vuelta de mi casa, ¿o no? Ahí está. Están cerca y están vivos. Hay muchos héroes, modelos vivos, cercanos. Doctor, hablando de empatía, a ver si lo puedo llevar por ahí, por ese terreno. Es entendible lo que se pide desde el sector de la sanidad, porque dice cada vez que hay una situación nos presentan como héroes, a la hora de reconocimiento no hay. ¿Por qué no hay diálogo maduro entre lo que propone el sistema público y lo que pide el sector de los trabajadores, especialmente Núcleo en Cita y otras agrupaciones que no están de acuerdo con lo que sí firmaron, por ejemplo, ATSA? ¿Por qué tantas diferencias? ¿No hay una posibilidad de un diálogo? Así como estamos conversando con usted, que se siente la gente Cita, la doctora Bueno, el doctor Nasif. A ver, Luis, porque son colegas, no es así en definitiva, son contemporáneos. Es decir, a ver, Luis, no, convence esto que están ofreciendo. A ver, de qué manera podemos llevar, porque nosotros no queremos patear en contra del sistema de salud. Somos médicos, queremos salvar vida. ¿Por qué no se da ese puente de diálogo? Hay diálogo, ¿no? Hay diálogo. Bueno, yo le cuento, las paritarias, le cuento... En las paritarias que yo he participado de dos reuniones, justamente es eso, es lo que propone, lo que se pide, y que AXA, SUMAR, AME, están sentados, todavía no se cerró, nadie cerró todavía. Citas. ¿AXA sí cerró? No, nadie. A ver, primero, hay una propuesta, primero se escucha, hay una propuesta o un pedido de parte de los gremios, y hay del otro lado, del que yo estoy... de parte del Estado, pero en realidad todos queremos lo mejor. El gran enemigo acá es la inflación, lamentablemente, pero todos queremos lo mejor para nuestro personal, pero todo lo mejor posible, ¿verdad? Entonces hay un diálogo, que hay ya 3, 4 reuniones, incluso reuniones técnicas, y de ahí sale, al final cuando se firme, es como que llegó a un acuerdo. Y la mayoría de las veces, hasta el último momento, los gremios piden cuestiones generales como el mayor salario y algunas cuestiones puntuales, como la zona, como otros pedidos. Pero hay un diálogo. Ayer lo que pasa es que hoy hay un diálogo, mire,
un diálogo con personas que están trabajando, con gremios que están trabajando y otros gremios que están con medida de fuerza. Y lo mismo hay un diálogo, pero el diálogo no se cierra hasta que no se firma la paritaria. Y ahí por un decreto, una ley del gobernador es cuando ya se cierra y bueno, se acepta o no. Pero el diálogo está abierto. Bien, lo último, doctor, puntualmente, no sé si es masivo, tampoco quiero poner en ese mensaje algún tipo de mala intención en el mensaje, pero nos decía, mire, nosotros somos afiliados al gremio de citas, lamentablemente estoy con dengue, fui a trabajar porque no me dan descanso por tener dengue, ¿es así? No, para nada. Si la persona del personal sanitario está con dengue, porque además el análisis, ¿cuánto dura? ¿Cuánto demora? 24, 48 horas, incluso hoy es por nexo. Personal de salud se hace laboratorio. Sí, y si un empleado del sistema de salud está con dengue, ¿se tiene que tomar algunos días o no? Con dengue o con cualquier otra enfermedad. Eso nunca se paró. Incluso las licencias y demás, eso no está parado. No está parado. A ver, dengue, ¿quién puede ir a trabajar con dengue? Ni con dengue, ni con resfrío, ni con cualquier otra enfermedad. No es personal de citas, a cualquiera. A todo el personal. Nosotros lo cuidamos al personal, aunque digan otra cosa. Pero, y le digo, cuando decíamos de los héroes, uno recorre con nuestro equipo los CAPS, las policlínicas, los hospitales, y uno ve a ese médico, esa enfermera que está trabajando, el agente sanitario que está sacando cacharros de las casas, esos son héroes. Doctor, lo último, ¿cuántas personas han fallecido de dengue oficialmente, más allá de que se esperen algunos resultados? Sí, tres confirmados. Anoche hemos confirmado 2. Había un chico que estábamos a la espera de la PCR y bueno, dio positivo, entonces se confirma y había otro chico más, que era de la banda de Río Salí, que dio positivo. Así que tenemos 3 confirmados en Tucumán. ¿Sobre qué, digamos, las personas fallecen si tienen antecedentes? A veces, eso es lo que vemos, los virus producen una enfermedad que dura 7 a 10 días. Es mucho más agresiva en los niños pequeños, en los adultos mayores, en las personas que tienen alguna comorbilidad. Y por supuesto, esta enfermedad ataca la coagulación, produciendo hemorragias, o produce algún cuadro de deshidratación que si la persona demora en consultar o no tiene una hidratación adecuada, la persona puede fallecer por las consecuencias de la deshidratación, insuficiencia renal, ACV. Pero además, en esto estamos viendo que algunas personas jóvenes, sanas, en principio, el organismo reacciona en forma desmedida, como pasaba con el COVID. Y esa reacción desmedida es la que produce la gravedad del cuadro e incluso el fallecimiento. Por lo tanto, acá nosotros lo que tenemos que garantizar, primero, no automedicarse, garantizar una buena hidratación, esto es muy importante, tomar líquidos si no puedo, porque tengo vómitos, tengo que consultar. Por eso hemos generado estas estaciones de hidratación en todos los lugares, para que una persona que llegue deshidratada de pronto reciba el suero con la medicación para que se corte el vómito y que pueda seguirse hidratando. Eso es muy importante. Doctor Luis Medina Ruiz.